Dios les bendiga. Dios les bendiga también. Bienvenidos a esta nuestra conversación final, explorando las ideas clave del libro Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham Machen. Así es. Hoy cerramos nuestro análisis y lo hacemos con un tema, fundamental que de alguna manera corona todo su argumento: la Iglesia. Nos basamos en el capítulo 7. Exacto. Después de haber estado viendo las doctrinas, la visión de Dios, del hombre, la Biblia, por supuesto, la persona y la obra de Cristo, la salvación, llegamos ahora a cómo Machen entiende la comunidad de los creyentes, ¿no? Correcto. Nuestro objetivo hoy es, comprender la concepción que Machen presenta de la Iglesia cristiana y entender por qué él la considera tan radicalmente diferente de las ideas que, prevalecían en el liberalismo de su tiempo. Y quizás, ojo, también del nuestro. Una simple organización social o, un club de buenas intenciones. No. Para él, la naturaleza y el propósito de la Iglesia están íntimamente ligados a todo lo que ya hemos platicado antes. Claro. A la doctrina, a Cristo mismo, a la salvación por gracia. Desentrañar esto es crucial para captar, la totalidad de su argumento sobre esas dos religiones que él consideraba irreconciliables. Bien. Entonces, ¿por dónde empieza Machen al abordar la Iglesia? O sea, ¿cuál es el punto de partida que él establece para hablar de ella? Mira, él comienza diferenciando algo que a menudo se confunde. Para Machen, la Iglesia, en su sentido más profundo, no es principalmente una institución terrenal, visible. Ajá. Es la comunión de los redimidos. O sea, el conjunto de todos aquellos que a lo largo de la historia y en todo el mundo, han sido salvados por Cristo y unidos a Él por el Espíritu Santo. Es lo que a veces llamamos la Iglesia invisible. Entiendo. O sea, no se define primero por los edificios, ni las denominaciones, ni las listas de miembros, sino por una realidad espiritual, la unión con Cristo. ¿Y cómo contrasta eso con la visión que él critica? La visión liberal, según Machen describe, tendía a enfocarse casi exclusivamente en la organización visible y su función en el mundo. Claro. Veía a la Iglesia más como una asociación humana para promover la ética, la mejora social o quizá un sentimiento religioso general. Se perdía de vista esa conexión vital, sobrenatural, con Cristo como el fundamento esencial de su existencia. Tiene mucho sentido si, como vimos en capítulos anteriores, el liberalismo minimizaba lo sobrenatural en la salvación individual, pues es lógico que también lo hiciera al pensar en la colectividad de los creyentes, ¿no? Exactamente. Ahora, si esa es la naturaleza esencial de la Iglesia, ¿cuál es entonces su propósito principal según Machen? Aquí también hay un contraste fuerte. Machen afirma que el propósito primordial de la Iglesia, que se deriva de su naturaleza como cuerpo de Cristo, es la adoración a Dios. Primero que nada. Sí, la edificación mutua de los creyentes en la fe y la proclamación del Evangelio, es decir, las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Adoración, edificación, proclamación. Suena muy, muy centrado en Dios y en el mensaje mismo del Evangelio. ¿Cómo difería eso del enfoque liberal que él combatía? El liberalismo, observa Machen, tendía a invertir las prioridades. El énfasis principal, se ponía en la acción social, en eso de traer el reino de Dios a la tierra, a través de programas de mejora moral o social. Y entonces la adoración se volvía secundaria. La doctrina se consideraba algo que dividía. Sí, como un estorbo casi. Y la proclamación de un evangelio de redención del pecado, se sustituía por un mensaje de progreso humano. Ojo, Machen no negaba la importancia de la ética cristiana o del servicio, claro que no. Claro, no es que negara las buenas obras. Para nada, pero insistía en que éstas debían ser el fruto de la fe y la redención, no el propósito central que definiera a la Iglesia. Es interesante esa distinción que haces entre el fruto y la raíz. Machen parece decir que si la Iglesia se enfoca en su misión dada por Dios, o sea, adoración, edificación basada en la verdad, proclamación, entonces las buenas obras y una influencia positiva en la sociedad van a surgir naturalmente de creyentes transformados. Exacto. Pero si se enfoca directamente en la acción social como su razón de ser, corre el riesgo de perder su identidad distintiva, ¿no? Precisamente. Y un elemento clave para mantener esa identidad, según Machen, es la doctrina.
Él argumenta con mucha pasión que la comunión cristiana, la verdadera unidad de la Iglesia, no puede basarse en sentimientos vagos o en acuerdos para trabajar juntos en causas sociales. No alcanza con eso. No, debe fundamentarse en una fe común, en la aceptación compartida de las grandes verdades del Evangelio. Ahí tocamos un punto sensible, me parece, porque a menudo se acusa a la insistencia en la doctrina de ser causa de división. ¿Cómo responde Machen a eso? Bueno, Machen reconoce que la verdad puede dividir. Es cierto, pero argumenta que una unidad que se logra sacrificando las verdades centrales del cristianismo no es una verdadera unidad cristiana. Es superficial. Es una unidad superficial que ha perdido su fundamento. Para él, la lealtad a Cristo implica lealtad a la verdad que Él reveló. La Iglesia, dice, debe ser columna y baluarte de la verdad, como dice Pablo en 1 de Timoteo. Uf, qué fuerte eso. Intentar unir a creyentes bíblicos con aquellos que niegan doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo o la expiación vicaria era para Machen como intentar mezclar aceite y agua. Son esencialmente diferentes. No se puede. Entendido. O sea, la base de la unidad no es ni organizacional ni puramente sentimental, sino doctrinal. La fe común en el Evangelio apostólico. Y dentro de esa comunidad de fe, ¿qué lugar le da Machen a las prácticas como el bautismo y la Cena del Señor? Bueno, los ve como mucho más que simples actos simbólicos o, digamos, ceremonias para recordar algo, que era a menudo la visión liberal. Para Machen, y siguiendo la tradición reformada, son sacramentos u ordenanzas instituidas por Cristo mismo. Instituidas por Cristo. Son señales visibles de una gracia invisible. Son medios por los cuales Dios sella sus promesas a los creyentes y fortalece su fe. Están íntimamente ligados a la pertenencia a la comunidad del pacto. Así que también los sacramentos refuerzan esa idea de una comunidad definida por su relación con Dios a través de Cristo y basada en su palabra. Esto me lleva a pensar en la membresía y la estructura de la iglesia local, la iglesia visible. ¿Aborda Machen cómo debe organizarse esa comunidad? Aunque no entra en detalles súper específicos sobre formas de gobierno eclesiástico presbiteriano, congregacional, etc., sí enfatiza principios. La iglesia visible debe esforzarse por reflejar a la invisible. ¿Y eso qué implica? Pues implica que la membresía debe basarse en una profesión creíble de fe en Cristo y en las doctrinas esenciales del Evangelio. Y también implica la necesidad de la disciplina eclesiástica. Otro tema difícil hoy. Sí, ejercida con amor y humildad, claro, para mantener la pureza doctrinal y moral de la comunidad, protegiendo así el testimonio del Evangelio. Eso suena, la verdad, bastante contracultural hoy en día, ¿no? La idea de una membresía definida doctrinalmente y la práctica de la disciplina. Sin duda alguna. Pero para Machen era una consecuencia lógica de tomarse en serio la verdad del Evangelio y la santidad de Dios. Una iglesia que no se preocupa por lo que creen y cómo viven sus miembros, ha perdido, según él, su razón de ser como representante de Cristo en el mundo. Es fuerte. Argumenta que la verdadera inclusión en la iglesia se basa en la fe en Cristo, y la exclusión necesaria es la de aquello que contradice esa fe fundamental. No es una exclusión arbitraria. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco el pensamiento de Machen sobre la iglesia, es, fundamentalmente, la asamblea de los redimidos por Cristo. Exacto. Cuya unidad se basa en la fe común en el evangelio doctrinal, cuyo propósito es adorar a Dios, edificarse mutuamente y proclamar la salvación. Eso es. Y cuya expresión visible debe guardar fidelidad a esa verdad a través de su membresía, sus ordenanzas y su disciplina. Perfectamente resumido. Y todo esto contrasta punto por punto con una visión de la Iglesia como una mera asociación humana, ¿no? Unida por sentimientos o metas sociales, con doctrinas que son como opcionales y un enfoque primordialmente terrenal. Son, de nuevo, dos concepciones fundamentalmente distintas. Es un cierre muy poderoso para su argumento general. La verdad es que hemos recorrido un camino bastante largo analizando este libro capítulo por capítulo. Quizá valga la pena, ya que es nuestro último encuentro sobre este tema, recordar brevemente los puntos centrales que Machen fue construyendo. Me parece excelente idea. Claro, empezamos, si recordamos, viendo su insistencia en la importancia vital de la doctrina. ¿Te acuerdas?
en el capítulo 1, argumentando que el cristianismo no es solo una forma de vida, sino una vida basada en un mensaje, en hechos y verdades objetivas. Cierto. Luego exploramos la diferencia radical en la concepción de Dios y el hombre, capítulo 2, contrastando la visión bíblica de un Dios santo, trascendente, y un hombre pecador necesitado de redención, con la visión liberal de un Dios puramente inmanente, casi confundido con el mundo, y un hombre inherentemente bueno. Después continuamos con la Biblia, capítulo 3. Ahí Machen defendía su autoridad como palabra de Dios inspirada, frente a una visión que la reducía a un simple registro humano de experiencias religiosas, valioso pero falible. Y, por supuesto, el corazón del libro, Cristo, capítulos 4 y 5, donde afirmó su plena deidad y su obra redentora, especialmente la expiación sustitutoria en la cruz, como hechos históricos indispensables, no como mitos bonitos o símbolos. Exacto. Hechos que ocurrieron. Luego analizamos la salvación, en el capítulo 6, contrastando la salvación por gracia mediante la obra consumada de Cristo, que incluye esa necesidad del nuevo nacimiento sobrenatural, con la idea liberal de salvación como un proceso de automejora, de desarrollo moral, algo que hacemos nosotros. Y finalmente hoy, la Iglesia, capítulo 7, no como un club social, como decías, sino como el cuerpo de Cristo, la comunidad de los redimidos, unida por la fe doctrinal y dedicada a la adoración, edificación mutua y proclamación del Evangelio. De Machen es claro y muy contundente. El liberalismo de su época, y él diría que cualquier forma similar hoy, no era una variante del cristianismo, era, lisa y llanamente, una religión completamente diferente. Otra cosa. De raíz naturalista, que usaba terminología cristiana, sí, pero vaciándola de su significado histórico y bíblico. Y es impresionante cómo, aunque fue escrito hace ya un siglo, la pertinencia de estas distinciones parece resonar tan fuertemente hoy, ¿no? Las tensiones entre una fe basada en la revelación sobrenatural, en doctrinas específicas, y una religiosidad más centrada en la experiencia humana, la ética social, la reinterpretación simbólica, siguen muy presentes. Ciertamente. Las preguntas que Machen planteó sobre qué es esencial al cristianismo, cuál es el núcleo irrenunciable del Evangelio, y cómo debe definirse y vivir la Iglesia, bueno, son preguntas que cada generación de creyentes debe afrontar. Su análisis nos da herramientas críticas muy valiosas para discernir las corrientes de pensamiento dentro y fuera de la Iglesia actual. Nos deja pensando, y esto es una consideración importante para el final. En un mundo que valora tanto la inclusión y la tolerancia, a menudo vistas casi como opuestas, a tener convicciones doctrinales firmes, ¿cómo puede la Iglesia hoy mantener esa fidelidad a la verdad del Evangelio que Machen defendía con tanta vehemencia? Es el gran desafío. ¿Cómo hacerlo sin caer en la arrogancia o el aislamiento? ¿Cómo mostrar al mismo tiempo el amor de Cristo, que también es central a ese mismo Evangelio? Esa es quizás la tensión constante y el desafío perenne para la Iglesia fiel. Ser, como decía Machen citando la Escritura, columna y baluarte de la verdad. Y al mismo tiempo, ser la comunidad del amor, la gracia y la misericordia que refleje el carácter de aquel que nos salvó. Equilibrar convicción y compasión, verdad y amor. Ese es, me parece, el camino estrecho que estamos llamados a transitar. Una consideración muy significativa para concluir nuestra exploración de esta obra tan importante. Que la claridad de Machen nos impulse a todos a examinar nuestras propias convicciones y el testimonio de la Iglesia en nuestros días. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.